Hola, bienvenidos todos a este webinar que hemos llamado Posibilidades de integración de Jira y Confluence y en el que nuestro compañero Mariano Galán va a mostrarnos, bueno, pues justamente eso, las principales capacidades que tienen Jira y Confluence, estos dos grandes productos de Atlassian, para comunicarse entre sí, hacernos la vida más fácil y aportar más valor a nuestras organizaciones y a nuestros equipos de desarrollo. Antes de darle paso a Mariano, me vais a permitir que os recuerde muy brevemente quiénes somos, quién es AT Sistemas, ¿no? En AT Sistemas ya sabéis que somos ya más de 500 personas dedicados desde 1994 a los servicios de consultoría, servicios de IT y desarrollo de software. Estamos creciendo, no dejamos de crecer afortunadamente. Tenemos oficinas en Madrid, Barcelona, Jerez de la Frontera, Zaragoza y A Coruña y bueno, pues somos partners de los principales fabricantes de software del mercado, Oracle, IBM, Microsoft y, cómo no, Atlassian, que es lo que hoy nos ocupa. Somos un Atlassian Expert, eso significa que tenemos capacidad reconocida por Atlassian para prestar servicios plenos alrededor de la suite de productos. Os podemos desde ayudar con la venta de las licencias y los contratos de mantenimiento de los productos de Atlassian, como desde luego os vamos a poder ayudar con la implantación y la integración de esas herramientas y todo lo relacionado también con servicios de consultoría, de mentoring, de formación, para asegurarnos de que en vuestra organización se aprovecha al máximo el potencial, el enorme potencial de los productos Atlassian como Jira, Confluence y desde luego también otros como Stash, Bamboo, Bonfire, todo lo relacionado con el proceso de creación de software que sabéis que está contemplado de 0 a 100 en la suite de Atlassian. Podéis ver aquí, pues mencionamos unos pocos de los clientes con los que trabajamos habitualmente en esta línea de Atlassian, en esta línea de trabajo y a quienes ayudamos, como os digo, a aprovechar al máximo el potencial de los productos Atlassian. Antes de dar paso a Mariano, dejadme que simplemente os cuente, Mariano es el líder técnico dentro del Centro Experto Atlassian en AT Sistemas, es un profesional con ya pues, más de 14 años de experiencia en todo lo relacionado con ingeniería del software y eso pues desde luego le hace la persona ideal para liderar esta línea de trabajo de Atlassian en AT Sistemas, porque al final del día, ¿cuál es nuestro objetivo? Ayudaros en vuestros esfuerzos de ingeniería del software. Poco más por mi parte, nos veremos de nuevo en el turno de preguntas al final de la exposición de Mariano. Y nada, lo dicho, espero que disfrutéis este webinar sobre integración de Jira y Confluence. Y nada, Mariano, adelante, todo tuyo. Gracias, Manuel. Como bien dices, lo que vamos a ver hoy es cómo utilizar Jira y Confluence en su conjunto, cómo sacarle el máximo partido, porque muchas veces o bien solo utilizamos Jira y no utilizamos Confluence, y es un complemento ideal, o no utilizamos todas sus posibilidades de integración, simplemente lo utilizamos pues para trazar tareas con documentación o con contenido, y podemos ir muchísimo más allá. Lo que vamos a ver es una pequeña presentación intercalada con ejemplos prácticos y podremos ver esa integración y esa comunicación bidireccional. Sin más, vamos a empezar. Lo primero, para ponernos en contexto, pues para los que no lo conozcan, Atlassian es una empresa australiana que es la fabricante de Jira, Confluence y demás productos. Tiene más de 20.000 clientes en todo el mundo y, bueno, por segundo año consecutivo ha sido considerada por Gartner como líder en soluciones de ciclo de vida de las aplicaciones, junto con empresas tan importantes como Microsoft o IBM. En sus inicios, ya hace más de 10 años, pues Jira fue concebido como un issue tracker, fue el primer producto de Atlassian, y poco a poco se han ido incorporando más productos y actualmente es el motor de una suite de herramientas completa que permite todo ese ciclo de vida. Hay distintos tipos de herramientas, tanto Jira como Confluence como Jira Agile, que son los productos que vamos a ver hoy, formarían parte de la parte de gestión y colaboración. Por encima, por así decirlo, podríamos tener una capa de atención al cliente y de soporte de Service Desk, que es un nuevo producto que comentaba antes Manuel. Tenemos un webinar bastante completo en nuestro canal de YouTube que también podéis consultar. Y esas herramientas de gestión y colaboración pues se apoyan en
en otras herramientas de desarrollo, de control de versiones, de gestión de repositorios, integración continua, calidad de código, testing, etcétera. Y todo ello se complementa pues con un marketplace en el cual se pueden añadir complementos o add-ons de terceros. Y eso hace que podamos tener todo el ciclo de vida de las aplicaciones gestionado desde la concepción de la idea, la toma de requisitos, la documentación técnica, análisis, desarrollo, las pruebas, mantenimiento posterior, etcétera. ¿Quién usa Jira mayoritariamente? Mayoritariamente el uso más intensivo de Jira lo hacen los departamentos IT y lo suelen utilizar pues para planificar y para hacer un seguimiento del trabajo. Y una vez realizado, pues para poder imputarlo. El trabajo de realizar las especificaciones suelen estar en Confluence y una vez se hace o antes de hacerlo se plasma la documentación de análisis y la solución técnica que se va adoptando. Pero poco a poco ambas herramientas, quizás más Confluence, se van introduciendo en otros departamentos de la compañía, ya que Confluence puede utilizarse pues para documentación de negocio y procesos, creación colaborativa de requisitos, gestión de calendarios, planes de marketing, informes. Aquí mis compañeros de marketing, Manuel y Victoria, pues lo están usando también conjuntamente con Jira y les hemos hecho algunos desarrollos a medida y están bastante contentos y hacen un uso bastante intensivo de ello. ¿Qué conseguimos con la integración de Jira y Confluence? Pues, como decía al principio de la presentación, no solo buscamos una trazabilidad entre tareas y documentación, sino que lo que queremos conseguir al final es una visión global tanto de los proyectos como de los procesos de negocio, que esté todo conjuntamente en Confluence, en ambas herramientas. Esto fomenta el trabajo colaborativo, no solo de gente del mismo equipo, del mismo departamento, sino el trabajo colaborativo interdepartamental. Al final lo que se trata es de conseguir un repositorio común de información y no hacer de Confluence una mera wiki como todo el mundo, como mucha gente piensa que es, sino que al final se trata de conseguir que sea un gestor de conocimiento. Y bueno, la consecuencia de todo esto es que favorece el proceso de mejora continua de la organización, que es lo que todas las organizaciones persiguen y lo que podemos conseguir con estas herramientas de Atlassian. Vamos a ver cómo podemos hacer esta integración y qué posibilidades hay. Entonces, el paso previo a todo esto sería hacer el enlace entre aplicaciones, lo que se denominan los application links. Una vez se conectan ambas aplicaciones, esto se puede hacer tanto en Jira como en Confluence. Desde Jira se indicaría la dirección de Confluence y el método de autenticación de conexión entre ambas, o desde Confluence el de Jira. Una vez hecho esto, la integración más básica que podemos hacer es incluir ambas aplicaciones en el navegador de aplicaciones, que es el pequeño simbolito que aparece en las últimas versiones de Jira y Confluence, en Jira 6, Confluence 5, en la esquina superior izquierda, este simbolito con las 3 rayitas típico de los menús de móviles y demás. Y nos aparecen todas las aplicaciones conectadas. No solo tiene por qué ser Jira y Confluence, podemos conectar cualquier aplicación de Atlassian, ¿vale? En el ejemplo de esta captura pues también está Stas, podríamos poner Bamboo, podríamos poner cualquier aplicación. Una vez hecho esto, pues ya podemos empezar a integrar tareas, documentación y ver todas las posibilidades que hay. Vamos a ver primero qué posibilidades tenemos desde Jira. Desde Jira lo más básico que podemos hacer y lo que se podía hacer desde las primeras versiones de ambas aplicaciones es hacer enlaces, hacer links. En los issues, en la opción More, había una opción que era link, y esto lo que te permitía era enlazar ese issue o con otros issues o con un link externo o con una página Confluence. La página Confluence te permite directamente poner la URL si la conoces o la copias, o buscar dentro del propio Confluence. Al darle a la búsqueda, pues te aparecen los espacios de Confluence y bueno, puedes buscar páginas dentro. Esto
siempre, como os digo, si tenéis hecho el link entre aplicaciones, como hemos visto en el paso anterior. Una vez hecho esto, pues en el issue, en el cuerpo, debajo de la descripción, pues aparece la página a la que está enlazada, y si pinchamos en ella, pues nos vamos a ella, como veremos ahora en un momento. Otra posibilidad desde Jira es con Jira Service Desk, que es el nuevo producto de Atlassian que comentaba antes para equipos de atención al cliente y soporte. Si tenemos este producto y tenemos una base de conocimiento de Confluence conectada, nos aparece un nuevo enlace dentro de lo que es el issue Jira de crear artículo en la base de conocimiento. Se abre una pequeña ventanita, el título toma por defecto el que tiene el issue, podemos añadirle etiquetas que luego servirán para hacer la búsqueda y una plantilla de si es un tipo de artículo de resolución de problemas o una guía de pasos a seguir. Esto lo que hace realmente es retroalimentar esa base de conocimiento que pueden utilizar pues, los equipos de soporte para dar servicio. Cuando la tercera forma es desde Jira Agile. Cuando veáis estos numeritos detrás de los productos, significa que solo está disponible esa funcionalidad a partir de esa versión. En este caso, a partir de la 6.3.5 de Jira Agile y desde Confluence 5.4 hay unas nuevas funcionalidades que permiten enlazar páginas Confluence a épicas, sprints e informes de Jira Agile. Las épicas se enlazan a páginas de requisitos, los sprints a reuniones, como por ejemplo puede ser una reunión de sprint planning, de planificación del sprint, y la final de sprint review o reunión de entrega con el sponsor. Y las retrospectivas pues son las del equipo y están enlazadas cuando el sprint termina en el informe de sprint, que es cuando el equipo Scrum, en este caso, que es para lo que sirve Jira Agile, que es el add-on de gestión ágil de proyectos, sirven. Entonces, una vez termina el sprint, pues el equipo hace la retrospectiva y bueno, puede dejar constancia de los puntos a mejorar, los puntos fuertes y acciones a tomar en ese sprint. Para ello lo que se utiliza, que lo veremos luego del lado de Confluence, son los llamados blueprints, que son unas potentes plantillas nuevas que han ido apareciendo a partir de Confluence 5.1. Antes de ver del lado de Confluence, lo que podemos hacer es ver todo esto que hemos estado hablando desde el lado de Jira. Tenemos aquí un pequeño entorno de demo que he montado. Tengo un proyecto ágil. Un poquillo lento parece. Esto es Jira Agile. Tenemos aquí el backlog de tareas. Hay un sprint 1 en curso que termina mañana, el 28 de marzo. Hubo un sprint 0 previo con las tareas previas que se hacen en un desarrollo ágil. Y bueno, en este sprint, este backlog o este proyecto ágil tiene 3 épicas. He simulado un desarrollo de una web, que podría ser una épica la propia web, otro el back office y otro pues un buscador. Si pincho en la épica de la web, nos quedamos solo con sus tareas, que están en marcha además en el sprint 1 las dos. Están en la versión 1.1, que luego veremos que también tiene puesta o fecha de vencimiento mañana, y el componente web. Como os comentaba, una de las cosas que podemos hacer es, si nos vamos al issue, voy a abrirlo en una pestaña nueva, podemos, que ya está hecho aquí, está por un lado, que lo voy a borrar. Por un lado estaba puesto que la página web asociada cuando se creó antes, la página de Confluence asociada cuando la creé antes al preparar esta demo, y luego que ha sido mencionada en otra. Este es el camino inverso. Cuando se hace desde Confluence, pues aparece este enlace aquí, ¿vale? Que luego lo veremos. Entonces voy a hacer el proceso, voy a repetirlo. En el menú que veíamos antes, le damos a enlace, buscamos Confluence, vamos a hacer la búsqueda, aquí elegimos el espacio,
hay un espacio relacionado con este proyecto que se llama igual, y la página pues es cambios home. Podría ser, al ser una historia, pues serían los requisitos. Entonces es esta, el objetivo. Enlazamos. Y ya la tendríamos aquí enlazada. Si pinchamos, pues vamos directamente a la página donde tenemos los requisitos, que bueno, puede ser un mockup, la descripción de lo que hay que hacer, casos de uso con UML, ejemplos de código, bueno, todo lo necesario para poder llevar a cabo el trabajo. Esto es documentación técnica, que puede ser especificaciones, puede ser documentación de análisis y diseño técnico, etcétera. Eso en cuanto al enlace. Luego, como os comentaba, desde Jira Agile tenemos varias posibilidades. Dentro de las épicas, esta épica web, podemos acceder a todas sus páginas asociadas, a los requisitos. Podemos o bien enlazar como ya existentes y los hemos creado primero en Confluence, o crearlos desde aquí. Y al crearlos desde aquí, lo que te coge es la plantilla del blueprint de requisitos. Lo veremos luego en más detalle, pero voy a pinchar en la que hay. Este sería el requisito o el requerimiento de la web. Esta es la épica de la que venimos, la que está relacionada, que además está en progreso. Hay una serie de metadatos. Y luego esto es una plantilla que puede ser modificable. Todos los blueprints de Confluence se pueden modificar. Esto es un mero ejemplo muy sencillito donde podemos poner los objetivos, las restricciones y luego las historias o las funcionalidades dentro de estos requerimientos. El que hemos visto antes era este. Además están enlazados con sus propias historias de usuario. Y nos viene el estado y después, bueno, prototipos y diseños están incluidos dentro de cada historia, dudas, bueno, aquí podemos completar esto como nos viniese bien. Eso desde el punto de vista de de las épicas, de los requerimientos. Después, relacionado con los sprints, podemos tener las reuniones, el Blueprint Meeting Notes. Podemos tener una plantilla, una reunión, una página asociada a este Sprint 1 de planificación. Igual que antes, os digo, esto es un ejemplo donde podemos poner la fecha, los participantes, a qué sprint pertenece. Si pinchamos en el sprint vamos a Jira. ¿Qué tarea Jira corresponde con este propio sprint planning? Que si lo vemos aquí en el sprint sería esta tarea y está puesta como tarea porque es necesario, es una actividad que lleva un tiempo y habría que imputarla. Entonces, bueno, pues se pone también dentro del sprint como una tarea más de tipo reunión. Y luego, pues los objetivos de la reunión, la composición del equipo para calcular el esfuerzo disponible en función del horario, la disponibilidad, etcétera. Y en función de esa capacidad, pues ya se decide qué historias se compromete a entregar el equipo al final del sprint. Lo veremos después. Esto es una macro de Jira Issues, que permite mostrar issues de Jira, y podemos ir viendo el progreso de los mismos. Después, cuando se acabe el sprint, en la reunión de entrega, en el sprint review con el sponsor, pues tendremos otro acta de reunión. Este será diferente, los participantes serán el product owner y el sponsor. Igual que antes, tenemos el enlace con el propio sprint, qué tarea es, será otra tarea de Jira, los objetivos validarlas, y el registro de entrega, como no está terminado, es muy parecido, pero aparecerá el estado, pues las que estén cerradas, y las que no, pues aparecerán en otro estado distinto. Entonces, habrá algunas acciones a realizar. Se pueden poner así en forma de lista, o si tienen suficiente entidad se pueden incluso crear bugs, como luego veremos, aunque lo estoy aquí mezclando un poco. Seleccionando parte del texto aparece un iconito que nos permite crear de hecho un issue Jira dentro del proyecto donde estamos, y por ejemplo un tipo bug o una mejora o lo que fuere a esta tarea, y se puede
incluir directamente en el backlog de Jira y luego se prioriza si entra dentro del siguiente sprint o cuando proceda a cometerla. Esto, como comentaba, son ejemplos. Y el último tipo de informe que se puede crear dentro de Jira o asociar es en el informe de sprint. Una vez que un sprint está cerrado, pues se hace la retrospectiva. Como os comentaba, pues antes del sprint 1 hubo un sprint 0 donde se hacen las tareas previas. Entre ellas hay muchas más, pues se haría plan de proyecto si procede, con un plan de riesgos, un modelo de datos preliminar, una definición preliminar del alcance, inicialización de entornos y herramientas, el kickoff, bueno, una serie de tareas previas al inicio del proyecto. Y esto tendrá una retrospectiva. A lo mejor en el sprint 0 la retrospectiva no tiene mucho sentido porque no ha habido mucho desarrollo, pero bueno, para que os hagáis una idea, las retrospectivas tendría igual unos metadatos con su tarea en Jira para imputar, los participantes y qué se hizo bien, qué se puede mejorar y una serie de acciones a tomar que, bueno, como antes he puesto esta macro de Jira, pero se puede hacer de otra manera. Esto simplemente es un ejemplo, es el ejemplo que por defecto trae el blueprint de retrospectivas de Confluence, pero se puede cambiar. Y bueno, estos son lo más importante de integración desde Jira. Si os parece, cambio otra vez a la presentación y vemos Confluence. No sé si os he enseñado la navegación de aplicaciones. Es tan sencilla como esta, no sé si lo he enseñado antes. Si cambiamos aquí, están enlazadas ambas dos. Y bueno, voy a cerrar un poquito estas ventanas y voy a cambiar a la parte de Confluence. Desde Confluence hay una serie de macros y una serie de plantillas que nos permiten componer contenido, componer cuadros de mando y alimentar lo que es el espacio relacionado con los proyectos o con los departamentos con información de Jira. No solo información de issues concretos, sino información del estado de los proyectos y bueno, todo aquello que pueda complementar toda la información que tenemos. La primera macro es la macro Jira Issues, que permite insertar en una página una o varios issues de Jira. Lo que podemos hacer es utilizar el famoso JQL de Jira para hacer las búsquedas. Si por ejemplo ponemos proyecto igual a demo, pues nos saldrían todos los issues de demo. Podemos elegir uno o varios. Si elegimos varios podemos mostrar solo que nos ponga el número total de incidencias y si pinchamos nos vamos a Jira con el navegador de issues y todos los issues desplegados, o en formato tabla, que es este que veis aquí a la derecha, en cuyo caso podemos limitar el número máximo de incidencias a mostrar y qué columnas se mostrarán. Además, luego en los issues Jira aparecerá lo que veíamos antes, que están mencionados en la página web donde se haya incluido esta macro. Esa es la primera. Y luego, como os decía, pues hay varios blueprints que podríamos denominar o definir como conjuntos de plantillas avanzadas. Todas ellas lo que tienen es una primera página que tiene una macro, la cual muestra los datos de todas las demás que son de ese tipo. Por ejemplo, esta que es de requerimientos muestra todos los metadatos de cada uno de los requerimientos en cada fila y cada una de las columnas es cada uno de estos. La de requerimientos ya la hemos visto. Es simplemente pues mostrar las características del requerimiento, los objetivos y luego desglosarlo en historias de usuario. Esas historias de usuario después seleccionando con el ratón una de las columnas podemos convertirlas directamente a issues o a historias del backlog real de Jira y alimentarlo así sin tener que crearlo a mano e ir creando una a una. Está la de retrospectivas que ya la hemos comentado. La de Meeting Notes que se puede utilizar, pues por ejemplo, para reuniones de kickoff, para reuniones de cierre de proyecto, como hemos visto antes, para reuniones de planificación de sprint o para reuniones de entrega de sprints.
Hay otro blueprint que no hemos visto todavía, que lo veremos ahora cuando pasemos a la demostración práctica, que es el de los informes Jira. Hay dos tipos de informes, los cambios del registro de cambios, que lo que muestra es en una cierta versión qué cambios ha habido, qué nuevas funcionalidades, qué mejoras o qué bugs se han corregido, ¿vale? El típico changelog de las aplicaciones o el release notes. Y después el otro tipo de informe de Jira es el de estado. Este de momento solo tiene gráficos de tarta, pero van a ir incorporando más tipos. Entonces se elige el proyecto, se elige el componente a mostrar o el atributo, el campo de cada incidencia. Luego lo veremos, que hay un ejemplo con 4 o 5, puedes poner prioridad, asignado, componente y te aparece el gráfico de tarta. Esto se hace con una macro que se llama Jira Chart Macro y que bueno, puede ser utilizada o en esta plantilla por defecto o la puedes utilizar en un dashboard que tú te hagas a medida, como también veremos después. Otra cosa que podemos hacer, que ya lo hemos visto, es crear issues a partir de texto seleccionado. Si seleccionamos el texto, nos aparece el iconito. Si seleccionamos una frase suelta o un párrafo, bueno, pues lo que nos aparece es únicamente crear un issue, elegimos el proyecto, elegimos el tipo y le podemos poner una descripción. Pero si lo que elegimos es una fila de una tabla, lo que nos permite es crear varios a la vez. Además, si la página en la que estamos tiene una épica, como por ejemplo en el blueprint de requerimientos, lo que hace es asociar esos tipos de issue que creemos, que normalmente serán historias, a esa épica automáticamente en Jira, sin tener que hacerlo luego nosotros. Otra utilidad es un nuevo botón que aparece a partir de Confluence 5.4, que es el botón Jira Links, que aparece arriba de las páginas. Y bueno, si hay enlaces entre esa página de Confluence y Jira o Jira Agile, como hemos visto, pues aparece ese botón arriba que pinchando se despliega y nos dice que está relacionada en este ejemplo con el Sprint 5 y con una épica. Por otro lado, y bastante útil y veo que no se usa lo suficiente, quizás porque no esté muy a la vista o cuesta encontrarlo, se pueden poner gadgets externos en Confluence. Es decir, los gadgets que vemos en Jira, en los dashboards de Jira, se pueden poner en las páginas de inicio de los espacios de Confluence. Entonces podemos crear cuadros de mando de Confluence. Así la gente de negocio no tiene por qué entrar en Jira. Muchas veces no entran en Jira pues porque es demasiado complejo, porque está a un nivel de tarea muy detallado, porque no tienen el dashboard configurado y no saben configurarlo. Entonces se les puede configurar en Confluence, que es donde tienen el resto de información, y ahí de un vistazo pues pueden ver el estatus de los proyectos sin necesidad de entrar, como digo, en Jira. No solo de Jira, sino de cualquier otra aplicación que tenga gadgets tipo OpenSocial, que es el estándar que utiliza. O bien gadget a gadget se puede añadir, o bien si hay un feed, como en el caso de Jira, que proporciona todos juntos, pues se puede añadir. En la administración de Confluence hay una zona donde vienen gadgets externos y ahí se pone la URL del feed o del gadget concreto y se van añadiendo y luego aparecen, como vemos en esta pequeña captura y como veremos ahora en la demostración práctica. Y ya por último, bueno, pues Team Calendars también es una herramienta, es una add-on de Confluence que nos permite compartir información entre Jira y Confluence, ¿vale? Nos permite planificar eventos, hitos, reuniones. Podemos incluir también cualquier calendario con formato iCal. Por ejemplo, el Google Calendar se podría incluir aquí. Y bueno, lo que nos compete hoy pues es la integración con Jira, y ahí sí que podemos extraer fechas de vencimiento de versiones, los sprints de Jira, campos de fecha no solo de vencimiento sino de inicio, de fin, de issues concretos, de versiones. Podemos incluir información de Jira importante. En la última versión o en las últimas versiones de Team Calendars, una gran característica es que permite replanificar. Es decir, antes la información se leía de Jira y no se podía cambiar en Confluence.
Ahora si cambias en Confluence, en el Team Calendars, por ejemplo, la fecha de vencimiento de una versión, automáticamente esa fecha se cambia en el issue Jira o en la versión de forma bidireccional. Y si cambio en Jira esa fecha, pues aparecerá también en el calendario como movida. Bueno, antes de hablar de la integración de usuarios, si os parece, vemos todo esto que hemos visto de Confluence. Bueno, este era el dashboard de Jira que teníamos de ejemplo, ¿vale? Con algunos gadgets, una activity stream. Este activity stream es compartido entre Confluence y Jira. Aquí, por ejemplo, aparece la página que he creado antes. Y por aquí aparece un issue, una incidencia. Entonces, bueno, está mezclado. Vamos a cambiar a Confluence. Vamos a ver la página de inicio del espacio. Bueno, por aquí nos aparece Confluence. Nos dice que hoy es día 27, que estamos en el sprint 1, que mañana entregamos la versión 1 coincidiendo con el fin de ese sprint. Y que el lunes pues tendremos, el equipo Scrum tendrá la retrospectiva de cómo ha ido. Aquí tenemos los espacios y bueno, como os decía, hay uno relacionado con el proyecto de desarrollo del portal web del que estamos hablando. Y bueno, esto podría ser un ejemplo de página de inicio, donde tenemos una descripción, tenemos los participantes del proyecto y el rol que desempeñan en el mismo, un pequeño buscador. Y luego lo que os comentaba como última diapositiva, la parte del calendario, de Team Calendars. Tenemos el sprint 0 que acabó el día 3 de marzo y el sprint 1 que comenzó el día 4, junto con con el sprint planning. Podríamos incluso irnos a la incidencia de Jira. El sprint 1 dura desde el día 4 hasta el día 28. El sprint review o la entrega se va a hacer con el cliente el día 21, pues para que haya tiempo de hacer cambios, pues, por ejemplo, porque se decidió así. Y como os comentaba, el día 28 es la liberación de la versión 1.1 y el día 31 pues se hace la retrospectiva. Esto además se podría completar con viajes, con eventos, con un calendario de Google Calendar de los miembros del equipo. Bueno, yo por no complicar mucho la demo y que no se viera mucho, lo he dejado así. Esto ya son gadgets de Jira. Como os comentaba antes, aquí en otras macros, en contenido externo, tenemos los gadgets de Jira, como veis, porque están configurados el feed de Jira como gadget externo permitido. Entonces van saliendo todos y podría añadir cualquiera de ellos. En el ejemplo de Home que he puesto, pues he añadido la liberación de la versión, el fin del sprint 1, que es el día 1. Y bueno, podemos ver aquí una cosa bastante interesante, que es lo que os comentaba de la bidireccionalidad, tanto de integración entre Jira y Confluence como la parte de Team Calendars que permite modificar ambos sitios. Nosotros tenemos aquí que el desarrollo del portal web, la versión 1.1, su fecha de fin, su due date, es mañana, el día 28 de marzo. Eso es una información que está en Jira, está en la versión. Yo aquí en el Team Calendars puedo modificarlo y decir que se pase al 2 de abril. Entonces, ahora automáticamente esa fecha se ha modificado en Jira y la versión de Jira está en el día 2. Entonces ya no queda un día para el vencimiento. Si yo refresco, se ve que quedan 4 días. Entonces, esto lo que ha pasado es que ha cogido la información de Jira, la ha puesto en el gadget y la ha puesto en Confluence. Entonces, ha viajado la información de Confluence a Jira y de Jira a Confluence. Eso es una de las cosas, cosas que son interesantes de esta integración bidireccional. Aquí más gadgets. Estos gadgets realmente son los que veíamos antes, el típico de incidencias creadas frente a resueltas, el que veíamos antes del chart, la macro Jira Chart, con el componente,
pues de las tareas que hay 7 de desarrollo, 9 de gestión, 1 de diseño, 3 de análisis, y no están categorizadas 3, están puestos como componentes esas fases del desarrollo. Y esta es la macro Jira Issues, en la cual pues se ha hecho una query y se ha cogido los issues del proyecto. Creo que son todos, porque hay 23. Si yo pincho aquí me voy a Jira. Y bueno, esto sería lo que puede ser una home. Después, la estructura del espacio pues puede ser como queramos, o según la metodología que sigamos en nuestra empresa, o la estructura que tengamos en los demás proyectos. Aquí hay un ejemplo de lo que podría ser un trocito de ella. Entonces, bueno, podemos tener un plan de proyecto que, entre otras muchas cosas, pues tiene un plan de riesgos, los requisitos del proyecto que están con el blueprint de requirement, que es lo que os comentaba antes. Hay una primera página que tiene la macro, que lo que va poniendo aquí son los metadatos de cada uno de los requisitos. Si nos metemos justo en el requisito el requerimiento de web, pues tenemos lo que hemos visto antes, la épica relacionada, el estado del documento, los participantes, las restricciones, objetivos, y luego ya los requerimientos concretos, que son las historias de usuario, que aquí lo que hice en su día fue seleccionar ambos y ahora va a salir un poco sucio, pero bueno, os hacéis una idea. Dice que podemos crear 2 incidencias y que se puede vincular a la épica. Lo que se hizo en su día, se seleccionaría el proyecto y se crearían. Aquí ya están creados, con lo cual no tiene mucho sentido. Más cosas. El tema de las reuniones que veíamos. Reuniones de planificación y entrega. Se harían con el Meeting Notes Blueprint. Tendríamos la de entrega que hemos visto antes. Y la de planificación. Tampoco voy a entrar mucho más en detalle porque lo vimos antes. Y luego las retrospectivas. Las retrospectivas, pues igual, hay una primera página donde está el resumen de las mismas, aquí solo hay una, que es la del Sprint 0, la tarea Jira relacionada, todo esto son enlaces a Jira. Como veis, en todo momento hay enlaces entre Jira y Confluence, entre Confluence y Jira. Y por último, la parte de informes, que eso solo lo hemos visto en la presentación. La parte de informes, pues aquí hay los 2 tipos que os comentaba, un ejemplo de cada uno, un registro de cambios, podría ser este, os digo que se puede cambiar, ponerlo como queramos, como necesitemos. No hay ningún bug en este registro de cambios, en esta versión 1.1, y hay 2 historias de usuario o nuevas funcionalidades, una descripción y bueno, los cambios importantes o los highlights que tiene. Las funcionalidades son estas, es un enlace directo a Jira igual, el estado en el que está, en este caso está en progreso, pero bueno, estaría resuelto, cerrado. Podría haber mejoras, podría haber bugs, podría haber todo lo que necesitemos. Y luego, bueno, el informe de estado en el cual podemos incluir la macro Jira Chart, y aquí hay varios ejemplos por estado, por prioridades. Estos son todas las tareas del proyecto que veíamos de desarrollo, por componente, por tipo de tarea, etcétera. Actualmente, ya os digo, solo está este tipo de informe, pero se van a incorporar más en futuras versiones de Confluence. Y bueno, la parte de Confluence más o menos la hemos visto. Queda un último punto por ver antes del resumen final, que es la integración de usuarios. Cómo hacer que se utilicen los mismos usuarios en Jira y en Confluence. No tiene sentido tener un usuario para Jira o tener un usuario para Confluence en el caso de que tengamos las dos aplicaciones. Para esto, bueno, pues hay varias estrategias. La más básica, y es la que estaba hecha en la demo que hemos visto, sería que Confluence utilice los grupos y los usuarios que tiene Jira. Directamente le dé Jira a los usuarios y los grupos, y son los que utiliza y sobre los que se dan permiso sobre las acciones que se pueden realizar en los espacios. Y en Jira pues pueden estar
o en su directorio interno o utilizar un LDAP externo, por ejemplo. Otra estrategia sería pues que ambas aplicaciones utilicen un directorio externo, que utilicen el mismo LDAP, pero de forma independiente. Al final el efecto sería el mismo. Y la última alternativa es utilizar Crowd, que es un producto de Atlassian hecho específicamente para esto. Es una solución de identidad única y de single sign-on de Atlassian que permite además, bueno, pues conectar con Google Apps o con cualquier LDAP o un Active Directory de Microsoft y después, bueno, se puede acceder con el mismo usuario sin necesidad de volver a hacer login a todas las aplicaciones de Atlassian, como vemos en la parte inferior del gráfico. Y bueno, a modo de resumen de todo lo que hemos visto, las posibilidades de integración desde Jira pues se pueden hacer la forma más básica con links o con enlaces a páginas ya existentes. La creación de artículos en la base de conocimientos de Confluence desde Issues, lo cual requiere Jira Service Desk y me estoy dando cuenta que no hemos visto, pero bueno, ya os digo, hay un webinar muy extenso sobre Jira Service Desk en el cual se explica en detalle en nuestro canal de YouTube. Y luego la creación de páginas de reuniones, de planificación, de entrega, retrospectivas, definición de requisitos desde Jira Agile. Y luego desde la parte de Confluence pues están los blueprints de esos mismos tipos que hemos visto arriba, añadiendo el de informes, las macros Jira User, Jira Issues, Jira Chart y luego los gadgets externos. Y bueno, se pueden crear issues a partir de texto seleccionado. También el botón Jira Links, que puedes ver todo lo que tiene una página cuando está enlazada con elementos de Jira. Y por último el Team Calendars para mostrar fechas de liberación de versiones y sus con fecha de vencimiento, sprints y demás. Y bueno, por mi parte nada más. Si queréis alguna pregunta o duda. Muy bien, sí, Mariano, muchas gracias. Vamos a empezar efectivamente con el turno de preguntas y ya tenemos unas cuantas aquí recogidas a lo largo de la exposición de Mariano, pero recordad que podéis hacernos llegar todas las que queráis que os vayan surgiendo ahora también durante estos minutos. Para eso podéis usar el panel preguntas o questions de la interfaz de GoToWebinar. Y nada, las clasificaremos y se las pasaremos a Mariano. Vamos a empezar ya, si os parece. Mira, hay una pregunta que la verdad es que me ha hecho gracia verla cuando he llegado, porque yo estaba pensando en preguntarte justamente algo que va por esta línea. Y vas a saber a qué me refiero, Mariano. Nos la hace llegar Eva, que por cierto, si no me equivoco, trabaja en uno de nuestros clientes más destacados. Y dice, yo desde una entrada en Jira, ¿puedo crear una página en Confluence? Dice, si se puede... Entiendo que se puede configurar el destino en el cual se debe generar la página de Confluence. Pienso en un desarrollo en Jira que hay que generar un documento de análisis que este debe estar en Confluence, ¿no? Creo que puede ser una buena oportunidad para mostrar el plugin que nosotros hemos creado internamente y que usamos internamente y que justamente va por aquí, ¿no? Sí. No sé si se aplica exactamente al caso que expone Eva, pero vamos, sí, por ahí van los tiros, ¿no? Sí. Sí, de hecho voy a cambiar otra vez a la demo para ver un ejemplo. Hombre, la solución sencilla sería crear primero la página en Confluence y luego irte al issue Jira y hacer el enlace como hemos visto, pero sí que se puede y además, bueno, se puede. Como otras cosas, pues se puede hacer un desarrollo a medida. Nosotros tenemos uno hecho y os voy a enseñar un ejemplo de cómo se puede hacer porque... Lo que tiene eso son funcionalidades adicionales. Por ejemplo, esta de cambios en Home te permite rellenar ya parte de esa página Confluence. Voy a meter una descripción para que se vea. Descripción de las funcionalidades, por ejemplo. Descripción de las funcionalidades y bueno. Si tienes, os explico. Aquí tenemos un plugin desarrollado por nosotros, estamos puliendo los últimos detalles y bueno, permite crear desde un issue, precisamente eso, una página en Confluence, bueno, para análisis, para complementar,
para resolución de problemas, para lo que necesites. Entonces, bueno, por defecto toma el título de la página, perdón, el título del issue. El espacio lo puedes elegir aquí, desarrollo portal web, lo voy a poner, sí, aquí mismo, dentro del portal web. Se elige la página raíz, por ejemplo, no sé, lo voy a colgar de plan de proyecto para que se vea. Si tuviese subtareas, se puede crear una página adicional hija de la página padre esta que estamos creando por cada una de las subtareas. Y si no es la primera vez que se hace o se está eligiendo una página que ya existe, pues se puede decidir o no sobre escribir el contenido. Si le damos a crear, pues lo vamos a ver. Va a crear automáticamente la página, salta a ella y ya nos coge por defecto lo que es el título del issue como título de la página, nos pone directamente un enlace al issue Jira y nos pone la descripción como texto por defecto que tuviera el issue. Esto se puede completar, se pueden añadir, pues como antes hablábamos, mockups, información adicional, especificaciones, documentación técnica, etcétera. Y la ha creado pues justo como padre plan de proyecto que es donde queríamos. Entonces, bueno, es un desarrollo a medida y bueno, se podría mejorar o tenemos intención de mejorarlo con plantillas, eligiendo una plantilla sobre la que crear el contenido, pero vamos, para empezar, bueno, pues está bastante completo y conseguido. Muy bien desarrollado por mis compañeros. Y doy fe de que es realmente útil, porque nosotros en el área de marketing la usamos bastante esa funcionalidad cuando creas tareas, ¿no? de solicitudes de, pues vamos a escribir un artículo, no sé cuántos, luego ese contenido hay que crearlo en algún sitio. Claro. Y qué mejor que un entorno colaborativo como Confluence para crearlo de esta forma, pues tenemos muy sencillo el que por cada tarea que gestionamos en Jira tenemos luego un espacio colaborativo que usar, ¿no? Donde pues, compartir ese texto, hacer comentarios, etcétera, todo de forma muy sencilla. Parece que Eva nos dice, es genial, o sea, debe de haberle gustado. Obviamente también esto se puede, como dices tú, se puede avanzar, se puede personalizar, ahí se pueden meter pues más cosas que vengan del issue o del proyecto al que corresponda, esas cosas. Bueno, pues el tipo de proyecto también, claro. ¿no? O sea, hay mucho margen de mejora. Sí. Esto es también un claro ejemplo de algo que es fundamental. Cuando hablamos de herramientas de Atlassian, sobre todo tenemos que recordar que es una plataforma tremendamente extensible y personalizable. No son productos que están cerrados, no son productos que vienen con un determinado nivel de funcionalidad y ahí está todo lo contrario. O sea, es que lo que se puede hacer simplemente configurándolo ya es enorme, pero en cuanto empezamos a hablar de meterle plugins, ahora llamados add-ons, ¿no? Complementos, en definitiva, hacernos nuestros propios complementos, etcétera, es que podemos darle la vuelta a cómo funciona, podemos cambiar por completo su funcionalidad y dejarlo... Medida, scripting, bueno, todo lo que queramos. Exacto. Necesitemos integraciones con terceras aplicaciones, migraciones... Bueno. Muy bien, bueno, si os parece vamos a seguir con las preguntas, están llegando otras. Victoria, cuéntanos cuál es la siguiente que tenemos. Santiago nos pregunta, he tenido que poner los gadgets de Jira en Confluence, pero no lo consigo. Me da un error cuando lo intento, tanto uno por uno con el feed. Bueno, estaría bien saber ese error, pero bueno, y aparte donde habría que mirar realmente también es en el log. Habría que intentar ejecutar esa acción y ver el log del producto y ver qué error da. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido problemas con las conexiones seguras, con los certificados. Entonces, eso nos ha dado bastantes quebraderos de cabeza en ese sentido al conectar ambas aplicaciones. También yo revisaría la parte de las URLs base de ambas aplicaciones que estén puestas tal cual estén ahí en los application link de la otra. Si tenemos una URL base de Jira, pues que en Confluence que esté puesta esa URL y no esté puesta la IP, por ejemplo. Más cosas que yo revisaría. En la configuración general hay que tener activado en ambas aplicaciones
permitir llamadas al API remoto, porque si no lo tienes activado tampoco van a comunicar. Y no se me ocurre ahora mismo más cosas. También hay que tener en cuenta que la versión de las aplicaciones influye, es decir, no todas las funcionalidades que hemos visto la vais a poder utilizar, porque muchas de ellas son con las últimas versiones de Jira Agile y Confluence. Entonces, bueno, aunque lo hagáis, los conectéis, pues hay algunas cosas que nos aparecerán hasta que no actualicéis a las últimas versiones. En el caso concreto de los gadgets, esto funciona desde hace muchas versiones, entonces, bueno, habría que ver el error concreto. Yo, bueno, te animo a que nos envíes el error concreto, incluso el log si consigues ver la parte del mismo que da el error concreto. También se me ocurre ahora pensando que si no tienes directamente los Tomcat embebidos de ambas aplicaciones, sino que tienes un Apache por encima, haciendo de proxy inverso y demás, pues eso también puede que te dé problemas. Entonces, bueno, es que la casuística es muy grande y así no... Es difícil así dar con una solución concreta. Bien, pero en cualquier caso parece que estamos hablando de, primero, revisar los logs, Sí. verificar que no hay problemas relacionados con la seguridad, ¿no? Relacionados con los certificados. Eso es. Esto que has comentado también de Apache, bueno, efectivamente, primero también los application links y finalmente, bueno, lo relacionado con Apache, que haya un Apache por encima que pueda estar funcionando indebidamente, digamos. O... Sí, que traduzca las URLs de otra forma distinta como se están referenciando en las configuraciones. Muy bien. Bueno, siguiente pregunta de José María. ¿Existe algún add-on para planificar tareas de Jira tipo del diagrama de Gantt? Sí, existen varios, de hecho. Existe Jira Gantt Project y Jira. Bueno, si buscas Gantt Chart en el marketplace, sí, Gantt Chart Project y Gantt Chart son muy parecidos los nombres. Una es de una empresa que es de Soyatec y otra es, no me acuerdo de la otra empresa, pero vamos, son los dos que hay. El problema que hay es que no te van a dar nunca lo que te da Microsoft Project. Te van a servir para tener una foto en un momento dado de cómo están las tareas y poder hacer relaciones. Esas relaciones, esas dependencias, al final se consiguen con enlaces, con links como los que hemos visto entre tareas. Pero no son reales, tiene limitaciones. Aunque puedes poner más de 2 niveles, como Jira tiene esa limitación, esos más de 2 niveles son a nivel visual, a nivel interno son también con relaciones. Entonces, bueno, si tienes más de 100 elementos en la vista, pues tarda en refrescar, la replanificación no va del todo fina. Entonces, bueno, si esperas algo como project, no lo vas a tener ahora. Si quieres algo sencillo porque que te dé un vistazo un diagrama de Gantt, pues puede que te valga. De hecho, creo que tienes la versión gratuita, la puedes probar los 30 días que te darán y bueno, pues tú decides, ¿vale? Pero no está orientado a eso Jira realmente, ¿vale? Con Agile, pues sí puedes hacer gestión de proyectos, pero con Jira por defecto puedes hacer gestión de proyectos tradicional, pero más orientada a esfuerzo y a gestión de tareas de grano fino, ¿vale? No sé si respondo con... Bueno, siguiente pregunta de Eva. Nos pregunta si la opción de Create Page de Jira Agile es posible en una entrada de Jira normal. En principio no. En principio son funcionalidades que tiene Jira Agile. De momento no lo han hecho. Tendrías que ir de una solución como la que os hemos mostrado con nuestro plugin, o con un plugin que hagáis vosotros a medida, o con Jira Service Desk, por ejemplo, que sería algo muy concreto para equipos de soporte. Pero como tal, por defecto no lo tiene de momento. Se puede enlazar con un asistente, como veíamos, pero no crearla directamente. Luego Ramón nos pregunta, ¿qué experiencia conocéis
si la hay, una adaptación de Jira Confluence para gestión de procesos ITIL, tales como gestión de servicios IT, soporte CMDB o Change Release and Management. Bien, pues ahí tenemos experiencia en implantarlo en más de un cliente y bueno, ahí tienes varias opciones, desde hacértelo tú a medida y crearte tipos de ISO a medida, workflows a medida, pantallas a medida, coger el antiguo plugin Vertigo SLA y configurar los SLAs que necesites, o utilizar el Jira Service Desk que os comentaba, que va enfocado a proyectos, a procesos ITIL, equipos de atención al cliente, equipos de soporte y demás. Nosotros, de hecho, tenemos un servicio que denominamos SAR, que precisamente, bueno, pues gestionamos de forma con la metodología ITIL para dar servicio a empresas que tienen alojadas máquinas, o sea, páginas o aplicaciones en máquinas de otros sistemas. Vale, gracias, Mariano. Y por cierto, aprovecho también para mencionar que es verdad que en lo que a ITIL se refiere acumulamos experiencias y vemos, por tanto, que es perfectamente viable, se ajusta muy bien, ¿no? Lo hemos hecho para clientes y también internamente para nuestro propio servicio SAR. Y además, en lo que a CMMI se refiere, que, bueno, no es lo mismo, lo sabemos, pero puestos a hablar de aplicar las herramientas de Atlassian en estas metodologías, en estos marcos, ¿no? Estas formas de hacer las cosas, también tenemos experiencia en eso, tanto es así que nosotros mismos hemos conseguido una evaluación positiva CMMI en un entorno de trabajo ágil, gracias a, entre otras cosas, pues el habernos apoyado en las herramientas de Atlassian que hemos configurado para que internamente es la forma en la que nosotros trabajamos ágilmente, pero ceñidos o de alguna forma aplicando pues todo aquello que emana del modelo CMMI. Luego continuamos con una pregunta de Santiago, que nos pregunta si conocemos alguna herramienta para, creando un plan de proyecto de Project, para poder importar todo en Jira. Sí. De hecho, bueno, ahí tienes también varias alternativas. Una alternativa es exportarlo a un CSV y luego importarlo con el importador de Jira, en el cual puedes mapear los campos a campos de issues Jira que tengas, tanto por defecto como propietarios que te crees, si los tiene el proyecto y te interesa. O uno de los plugins que comentaba antes, el Gantt Chart Project, tiene una utilidad de importación bastante potente y que lo importa de manera bastante fiel. Internamente nosotros estamos haciendo otro plugin, otro desarrollo para importación justo de tareas entre Microsoft Project y Jira, y luego que sea bidireccional la retroalimentación. En cuanto a imputaciones y en cuanto a... tiene algunas limitaciones porque no es sencillo, pero estamos trabajando también en esa línea. Luego Eva nos pregunta que cuál era el gadget que se muestra los días restantes que quedan. Sí. Es el de Agile Classic, ahora te lo enseño. Bueno, lo podemos ver en cualquiera de los dos sitios. Es este, Agile Classic Days Remaining. ¿Es estándar? Sí, es... bueno, viene con Jira Agile, claro, evidentemente. Este es. Mira, y aprovecho y os enseño. Estas son las URLs que se ponen donde los gadgets permitidos en Confluence para añadirlos uno a uno. Y el feed está hasta la G/feed. Ese es el gadget y luego en el gadget puedes elegir el proyecto, la versión y bueno, que te muestre el nombre de la versión y del proyecto. Gracias, Mariano. Luego tenemos otra pregunta de Santiago, que nos pregunta qué plugin recomendamos para hacer el tracking de horas en Jira a timesheets.
Bueno, a ver, depende de las necesidades que tengas y el presupuesto que tengas y de cómo vayas a explotar la información. Yo el que recomiendo es Tempo, porque con Tempo puedes gestionar, aparte de facilidad de imputaciones, todo tipo de informes avanzados, gestión de partidas de gastos, presupuestos, gestión de equipos. Ahora además han sacado productos satélite como Tempo Planner para hacer planificaciones, Tempo Books para costes y gestión de portfolio. Yo recomendaría Tempo. Sin Tempo, bueno, pues tiene más coste que otro como por ejemplo Timesheets, Reports and Gadgets se llama. Ese es bastante más económico, pero tiene muchísimas más limitaciones, evidentemente. Te permite algunos gadgets, tanto de ver las imputaciones del equipo, facilidades de imputaciones tuyas en el escritorio, pero poco más. Entonces, bueno, es probarlo. Ambos tienen 30 días de pruebas, como todos los productos y add-ons de Atlassian, y ver las funcionalidades. También te invito a que veas un webinar de Tempo en nuestro canal de YouTube, que está bastante completo, entonces ahí podrás ver todas las funcionalidades. Es de la versión, me parece una versión anterior a la actual, ha mejorado bastante, pero bueno, te puedes hacer una idea de las funcionalidades. Muy bien, de acuerdo, pues salvo que nos llegue una pregunta justo ahora mientras estoy hablando, parece que hemos acabado todas las preguntas. Si os parece lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya resultado interesante este webinar en el que hemos repasado las posibilidades de integración entre Jira y Confluence y sobre todo qué valor extraemos de hacerlo, ¿no? Que va mucho más allá del mero hecho de simplemente ahorrarnos tiempo. Habéis podido ver cómo pues se abre ante nosotros pues un montón de funcionalidad verdaderamente potente, basado, por ejemplo, pues en los blueprints de Confluence, que nos ahorran tiempo, pero además nos llevan, ¿no? Nos marcan una forma de trabajar de una manera muy sencilla, que nos hace no ya solo mucho más productivos, sino además también, bueno, pues tenemos la posibilidad de aplicar una metodología de trabajo estándar, etcétera. Cosas muy interesantes. Nada, lo dicho, muchas gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias, Mariano, Victoria. Nos vemos en el próximo webinar y desde luego recordad, pasaos por nuestro canal de YouTube, buscad AT Sistemas todo junto en YouTube y nos encontraréis muy fácilmente. Venga, lo dicho, muchas gracias y hasta luego.